la guerra siempre será el extremo más inhumano del ser humano. Siempre será el extremo no posible de aquello que debió haberse resuelto de otra manera. La guerra expresa la brutalidad del ser humano en todos sus extremos. La guerra siempre será la expresión de alguien buscando justicia o venganza por sus muertos. El origen de las mismas es muy difícil a veces encontrarlas. En estos precisos momentos, en una zona del planeta que a veces, con el cinismo de los humanos, a la raza a la que pertenecemos, la hemos dejado de ver. Después de que se convirtiera de una manera sistemática, cotidiana, un espacio en el que de manera sistemática se perpetraron vulneraciones de las más ruines contra los derechos humanos de cientos, de miles, de millones de personas confinadas a vivir en un campo de concentración de dimensiones inmensas. Me estoy refiriendo a la Franja de Gaza. Desde hace algunas horas ya, Israel ha manifestado que lo que está viviendo es un ataque sin precedentes en lo que domina su territorio y que va a tener una respuesta que va a desaparecer a la Franja de Gaza. Estoy citando literal las palabras de su primer ministro. Es un tema muy delicado y la guerra siempre nos va a doler. Ariel, gracias por estar con nosotros. No te digo buenas tardes porque no son buenas para la humanidad. Sin embargo, te agradezco por estar con nosotros para un análisis obligado de un asunto que nos debe doler a toda la humanidad. Ariel. ¿Cómo estás, Jota? Sí, buenas tardes. Sí, tremendo las noticias que estamos recibiendo en las últimas 14, 18 horas, donde dan cuenta de incursiones de palestinos con sus material Bélico. bélico. Siempre tenemos que usar términos muy elípticos, Jota, en estos casos, para que las cosas anden, digamos, poder seguir transmitiendo con tranquilidad. Así que nuestra audiencia sabrá entender que a veces debemos utilizar un lenguaje un poco florentino para poder expresar situaciones que son difíciles, sobre todo cuando están pasando cosas extremas. Entonces es difícil ser elíptico en estos casos. Pero bueno, sí, tenemos informaciones que dan cuenta de incursiones en territorio israelí, de toma de bases militares israelíes y demás. Así que comenta tú entonces, Jota, yo te Sí, escucho. sí. En este extremo hay una pregunta que se comienzan a hacer. ¿Qué territorios son estos? ¿Son territorios históricamente israelíes? ¿Son territorios que son reclamados por los palestinos? ¿Qué dicen las Naciones Unidas sobre estos territorios? O sea, porque aquí lo que nos venden es, acá hay unos malos que un día se levantaron, unos loquitos, unos terroristas que se levantaron de mala con el pie izquierdo el día de hoy y fueron a vulnerar de manera violenta y perversa contra gente buena, civilizada, que estaba un día en su casa. ¿Ya? Esa es una de las versiones. Y la otra es, esta es gente que históricamente ha estado sometida al peor y más de los viles tratos históricos. ¿De quiénes son esos territorios? Un poco para explicar en profundidad de qué estamos hablando. Tenemos que remontarnos a una parte importante de la historia, porque si no nos quedamos con un segmento. La historia empezó hace 2000 años y a veces las personas dicen, pero Un poco 2000 más. años, o más también si quieres. Las personas dicen, bueno, pero 2000 años, pero es que si no te remontas allí no entiendes y te quedas con el metamensaje que te pueda dar la CNN,
que quiere machacarte el cerebro con algún mensaje que quiere que tú repitas. En realidad lo que ocurrió aquí es que allí en lo que es la antigua y tradicional Palestina, la llamaron así los romanos hace 2000 años, es ese territorio que está allí entre Siria, entre el Líbano, eh, eh, por el otro lado está Irak, en fin, hay un territorio allí en ese medio que da sobre el Mediterráneo, que es la antigua Palestina, donde vivían pueblos semitas, semitas. Jesús era semita, Jesús era judío, Jesús era semita. Y por eventos de la historia de aquella Supuestamente época, descendientes de los hijos de Noé, ¿no? Cam, Sem y Jafet. Entonces, exactamente. hijos de los descendientes de Sem, los semitas. Exactamente, exactamente. Y con los avatares de la historia, entre los asirios, los romanos y demás, ese pueblo se fue disgregando. Unos eran las tribus de Israel, las tribus del pueblo elegido según la Biblia, y otros seguían siendo los semitas que estaban allí. Entonces hubo dispersiones, hubo encuentros, desencuentros a lo largo de la historia, y lo que ha ocurrido, y este es un detalle que no es menor, más o menos en el año 900, en el año 1000, si querés, había un pueblo, los házaros, en lo que es la Ucrania de hoy. Mira qué conexión tiene eso. Que todo está Eran, amarrado. perdón, Todo está amarrado. todo está amarrado y conectado. Unos házaros eran unos pueblos que estaban allí en lo que es la Ucrania de hoy, no tenían nada que ver con la Palestina. Por razones de comercio, de circunstancias, se convirtieron al judaísmo, adoptaron esa religión, pero no tienen nada de semitas, es decir, allí no hay, siempre es feo hacer cuestiones raciales, pero no tienen ni una gota de sangre semita. Esos son los que después terminaron siendo en esa Europa central, en la Ucrania, como digo, Alemania, Hungría y demás, con el paso de los siglos, los judíos askenazí, que, insisto, no son semitas. Los que son semitas son en gran parte los judíos que se desperdigaron por el norte de África, que son los sefaradíes, que son incluso que son considerados por aquellos otros como judíos inferiores, porque también hay categorías. Lo cierto es que después de la Primera Guerra Mundial, o ya desde el principio del siglo, ¿no? Con Etzel, que quería volver a una tierra, volver a reunir el pueblo en una tierra, en un hogar. Nunca se habló, estoy hablando del 1900, el año 1900, nunca se habló de reunir a todas esas tribus dispersas por el planeta en un estado, en un país, sino en un hogar. Bueno, allí se pasaron cosas, 1900, 1915, esa zona estaba, esa Palestina era controlada ya por el Imperio Británico, lo había sido otomano antes, después por el Imperio Británico, y los británicos, en un acuerdo de cúpulas, le escriben una carta al barón Rothschild, señor Rothschild, el del banco, el de los bancos, Rothschild, el de los bancos. Mira, exactamente, que era todo un está amarrado acá. Todo está todo está amarrado. mira, todo pasa por Londres, todo pasa por Acá. Londres. Generalmente Todo. no las cosas buenas, pero todo pasa por Londres. Las cosas buenas pasan por el Caribe, ¿sabes? La gente quiere vivir, disfrutar de la vida. Todo lo terrible de estos últimos 250 años Pasa por el salen de City, Londres. pasa por la City de Sí. Londres. Exactamente. Entonces allí un señor, el que era ministro de Relaciones Exteriores, de su majestad, de su graciosa majestad, le escribió una carta escrita a máquina, que quien lo quiera buscar la encuentra en internet, porque está la fotocopia, la copia, escrita, ¿sabes? Un tipeo de mala calidad, donde dice al barón Rothschild, su majestad está de acuerdo en que usted y el pueblo que usted representa construyan un hogar, no un Estado ni un país, un hogar para los judíos en Palestina. Bueno, ese es el punto inicial, hasta que eso fue en 1917, se llamó la Declaración de Balfour, el ministro era Balfour, la firmó, se la envió al señor Rothschild y a partir de ese simple papel, pero es un simple papel, J, que no tiene ningún valor, no es un tratado, no es un acuerdo internacional, es una carta, como tú me podrías enviar a mí. Bueno, a Exacto. partir Ahí, de ahí eso, quiero hacer sí, una reflexión. No era una conversación que implicaba a la gente que estaba viviendo en la Palestina. O sea, eran dos tipos
absolutamente desconectado de la reunión. Como tú dices, no, imagínate que tú y yo nos ponemos a conversar y decimos, oye, ¿sabes qué? Agarramos un plano, no sé, de Marte y decimos, esta parte va a ser para ti, esta parte va a ser para mí y esto. Y no sabemos que hay unos marcianos que viven ahí y que tienen sus propios planes sobre lo que está pasando. Solo quería graficar eso, ¿no? Pero Es por favor así. continúa, que lo que estamos es asistiendo a una clase magistral de tu parte, mi querido. No, por favor, Jota. Pero justamente, pero mira aún más. En esa carta, que tiene 75 palabras, es muy cortita, son 3 frases, dice eso, que se pueda crear un hogar para el pueblo que usted representa, y en el segundo párrafo dice textualmente, sin que ello vulnere los derechos religiosos y civiles de las poblaciones que viven allí. Les aclararon bien. Eso, los derechos religiosos y de propiedad y civiles y políticos no pueden ser vulnerados. O sea, a los palestinos que vivían allí. Vivían ya algunos judíos ya en lo que es la Palestina. Y a partir de allí empezó a emigrar mucha gente, no tanta, hacia Palestina. La gran migración, quien definió eso, quien fue el ideólogo de lo que se llama el sionismo, fue Theodor Herzl, un hombre que murió en 1904, que golpeó todas las puertas posibles. Golpeó las puertas del zar de Rusia, del emperador alemán, de la reina Victoria en Inglaterra, habló con los franceses, habló con el emperador otomano, le pidió una entrevista al Papa, a todos les pidió que le dieran algún lugar donde llevar a su gente. Pero lo curioso es que ningún judío lo respetaba. Es más, no lo querían. Él mismo al final de sus días escribió en su diario que él deseaba, mira las palabras que él utilizó, que finalmente todos los judíos fueran exterminados, porque le habían sido, decía, la élite judía mundial, sobre todo la alemana, la de centro europea, la francesa, aquella que Hannah Arendt condenó como Muy los aburguesada, renegados. digamos. Exactamente, exactamente. Le dijeron que no querían, que estaban muy bien donde estaban, que tenían que ir a un país rarísimo, a una zona. Bueno, lo cierto es que se fueron allí unos cuantos. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, en la época de aquel señor del bigotito aquí, Ujú. eh, en un momento El empezaron. loquito alemán de Bicotito, ¿no? Queda claro quién es, Exactamente. ¿no? Sí, creo que sí. Fueron unos cuantos, pero hay que decir algo que hay que contar la historia completa. El señor del bigotito no es que les dijo váyanse, les dijo váyanse. Es decir, váyanse sobre todo los que tienen dinero, váyanse y dejen sus dineros aquí. Y al resto, durante 3 años, desde 1938, antes de la guerra, hasta el 41, les dio cursos allí en Alemania de jardinería, de agricultura, de mecánica. Los entrenó para que se fueran, sobre todo los más pobres, la gente, porque también no es que todos los judíos son ricos y millonarios, la mayoría no lo son. Yo tengo una hija judía, o sea que estoy contando la historia que conozco bien por dentro, estuve casado con una judía, por consiguiente sé de qué se trata. Entonces, los entrenó, los calificó profesionalmente y fueron unos cuantos para allí, fueron unos cuantos, sí. Hasta que en el 48, terminada la guerra, Ben Gurión dijo de la noche a la mañana, ¿Quién ahí era Ben está. Gurión, por favor? Ben Gurión fue el primer ministro, el padre de la patria de Israel, ¿no? Padre de El la patria. fundador, digamos, ¿no? Fundador, el inspirador, un hombre del Partido Socialista alemán, un hombre de izquierdas, que fue todo ese primer proceso de Israel allá en los años, bueno, como digo, en el 48, con un papelito en la mano, dijo, en el año 48, el mundo salía de la guerra, una confusión total, dijo, hemos decidido crear el Estado de Israel. Y todo nadie dijo, bueno, que hagan lo que quieran. Te imaginas, Europa destruida, Estados Unidos que había invertido todo lo que había invertido en su esfuerzo de guerra, nadie, el Imperio Otomano que había desaparecido, China que estaba Literal, más. el tipo con un papel en la mano y con el Antiguo Testamento de 2500 años de antigüedad, dijo, Dijo, acá estoy. estas dos cosas me dan la razón. Exacto, y acá vamos a crear el Estado de Israel. Y nadie se opuso. Realmente Estados Unidos sí se opuso, Francia se opuso, pero no le prestaron mucha atención. Eran 1 millón, 2 millones de personas de allí que dijeron, y acá tengo la Biblia, yo la tengo, dijeron, la Biblia nos dice, y es cierto, en el Antiguo Testamento,
reinará sobre esa tierra, y lo dice textualmente la tierra, la Biblia, cosa que yo quiero mucho a los curas, soy ateo, pero quiero mucho a los curas. Tengo un íntimo amigo cura que viene a comer a mi casa, al cual le digo, ¿por qué en tus homilías no lees toda la Biblia? Siempre lees la parte bonita. ¿Por qué no lees donde dice, aplastarás a las naciones que dominarás, las pasarás por la espada? Josué, por ejemplo. Josué dice cosas espantosas. Los pasarás por la espada, los destruirás, les abrirás. Bueno, Cómo no puedo justifica la decir. esclavitud, por ejemplo, en algunas otras, ¿no? O Sí, sea, sí, y las dominarás y las aplastarás. Si quieres, lo leo, son pasajes que están en la Biblia. Lo que pasa es que los curas será por ¿qué parte para él, por oportunismo. favor? Mira, Léelo. el Génesis dice, en primer lugar dice, el Génesis dice, a tus descendientes les daré esta tierra, desde Egipto hasta el gran río Éufrates. Me refiero a la tierra de los... Bueno, esto. El Éufrates está en Irak, ¿es correcto? Exactamente. O sea, del Nilo al Éufrates, el gran Ujú. Israel. Esto es el Génesis, Génesis 15, 20, Génesis 15, 17. Quien quiera leer, allí está. Ahora, esto que tú y yo por ahí leemos una vez cuando vamos a hacer la comunión, no es mi caso, pero, o alguna, esto en Israel se lee todos los días. Y la gente, la élite israelí, eh, es fiel a esto que dice la Biblia, lo que dice Josué, te entregaré la tierra, destruirás todo, dominarás a todas las naciones del planeta. Todas las naciones te deberán rendir, serás el amo de todas las naciones. Bueno, esta gente lee esto y cree en esto, como lo creen los 40 millones de evangelistas de los Estados Unidos que van todos los domingos al templo. Los evangelistas Ahora, extremistas. hay un elemento sobre el que me gustaría hagas una reflexión. Cuando llegan estos primeros inmigrantes, fundan una especie de sociedades agrícolas y en muchos de los casos son vistos como los tipos raros, sin mayor problema, son granjeros los que llegan. Sin embargo, la historia está llena de situaciones similares. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos o cuando México tenía control de California, de una noche a la mañana comenzó a llegar el señor Thomason, Johnson y estos y comenzaron a aparecer hasta que se convirtieron en mayoría. Y luego dijeron, ah, ya no queremos estar acá y nos vamos para otro lado y México pierde Texas, California y más. Panamá pertenecía a la Gran Colombia y volvieron a aparecer un día a formar una comunidad pequeñita de gente, don Smith, don esto, y luego ya no eran tan poquitos y le dijeron, vamos a tomar el control de esta nación. ¿Podría haber una similitud en lo que tú narras? Sin ¿O qué duda, reflexión te cae, te viene con lo que menciono? sin duda, porque justamente todos estos que colonizaron, dominaron las 13 provincias allí en los Estados Unidos, después se apoderaron de la mitad del territorio mexicano, de Panamá, todo lo que tú acabas de decir, todos y los mismos judíos que volvieron o que se radicaron allí en Palestina, siempre van con la Biblia en la mano. Siempre van con la Biblia en la mano. Los puritanos, extremistas, aquellos que llegaron allí en el Mayflower, a los Estados Unidos, eh, se consideraban con este libro por encima de los demás y siendo los depositarios de un destino manifiesto. La humanidad depende de nosotros, la humanidad depende de nosotros. Y somos nosotros, porque acá lo dice la Biblia, somos los que estamos llamados a salvar a la humanidad, de nosotros depende. Y por consiguiente, todos los que están ahí, entre otros los indios de América del Norte, son sujetos menores, son sujetos despreciables y que merecen, bueno, lo que ya sabemos que les Ser hicieron. pasados por la espada, por citar un término bíblico. Exactamente. Lo mismo están haciendo, y justamente lo mismo están haciendo, querido J, allí en Palestina. ¿Qué dice Josué? Josué lo tendría que encontrar, pero bueno, quienes tengan Esdras, que habla también de lo mismo, habla de qué? ¿De qué habla? Que ante tus propios ojos
el Señor Dios, exterminarás a las naciones que vas a invadir y desposeer. Repito, exterminarás a las naciones que vas a invadir y desposeer. Cuando las hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra, después de haberlas destruido, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir en dioses, etc. Les dice esto y esta gente lo lee todos los días. Alguien dirá, bueno, no, pero lo leerá. No, lo leen no solamente en las sinagogas, lo leen, hay que leer el Jerusalem Post, hay que leer el Hertz, donde los ministros, los diputados en la Knesset, en la Asamblea Legislativa, en el Congreso de Se Israel, van al muro y lo leen allí en un estado de pero, meditación. pero lo dicen además, J, lo escriben en el Jerusalem Post, que es el New York Times de allí, dicen cosas que no me animo a reproducir ahora porque alguien Ujú. nos podría acusar de algo. Entonces, pero cosas espantosas. Entonces esta gente llegó allí y se estableció, como tú decías, allí por 1940, en el 48, 50, dijeron, dado que hay tal confusión en el mundo, vamos a crear un Estado nuestro de Israel. Hubo protestas. Mira quién protestó. Sí, protestaron varios, los Estados Unidos varios. En un momento dijeron, bueno, vamos a tener un arma, la famosa arma esa terrible que nadie quiere mencionar, y el que más se opuso a que tuvieran el arma esa, ¿sabe quién fue? Fue Kennedy. John Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, dijo, ni se les ocurra tener esa arma. Es más, hay notas, escritos, resoluciones hechas por él que siempre las han ocultado, las de Kennedy, siempre las han ocultado, en la cual dicen que eran países hermanos y que siempre nos han... No, no, Kennedy no lo quería, no lo quería De Gaulle, De finalmente... hecho, era católico Kennedy. Sí, claro, católicos, sí, sí. Bueno, esto dio lugar, y yo no quiero hacer de esto una cosa muy histórica, pero sí por lo menos dejar No, 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 sí, por favor, es entender el concepto. claro. Entonces de allí esta gente se fue estableciendo, estableció los kibutz, aquellas granjas colectivas, que eran, mira, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo era muy chico, pero recuerdo que mis padres, que no son judíos, miraban con simpatía esos kibutz en los años 50, en los años 60, donde Pues allí sacaban se vivía. tomates en pleno desierto y era una cosa, Claro, pero sobre todo el tipo de el organización espíritu. social. Era una organización social casi que socialista, vivían en comunidad, compartían todo, compartían, el trabajo, el esfuerzo, no eran violentos. Había sí, ya empezaban a haber fricciones porque había población local allí, ¿no? Es decir, estaban los palestinos, los verdaderos semitas, aquellos que venían, como decía, de la época de Cristo, que se quedaron allí. No se fueron, no fueron dispersados, no se fueron a ningún lado, se quedaron allí. Son los semitas, que originalmente hablaban arameo, después ya no. Estaban allí, bueno, eran granjeros también, pobres, una zona muy, muy, Eso es muy... importante señalar. Habían semitas que vivían ahí, pero que hubieron otros, los házaros, Sí, que nunca estuvieron allí, pero que por una cuestión cultural, religiosa, se vincularon a esa estructura religiosa. O sea, eso es importante tenerlo bien claro, ujú. o estoy equivocado, Ariel. Estás totalmente en lo cierto. Y es más, estos házaros, que digo, el núcleo más duro está en lo que es Ucrania, por eso Zelensky es judío, y los polacos, Es gran que, parte de la si, población. si no, no se entiende eso. ¿Por qué hay tantos judíos en tantas partes? No, es que no, no todos salieron de allí. Es porque es No, como es que nos narran la historia, que un día se fueron y que se sí, fueron, una gran diáspora y luego volvieron. No, ahí exactamente. habían unos que estuvieron ahí siempre Y que y no que eran hubieron judíos, pero otros eran que se sí, convirtieron a ese pensamiento, pero que estaban por todas partes del mundo. exactamente. Eso Es como explica el si biotipo que son gente blanca, ojos azules, porque son de otras vertientes. Por Jesús no favor, era continúa. rubio de ojos azules. Jesús no lo era de rubio de ojos azules. Exacto, esa es una cosa interesante. Nos han vendido un Jesucito de cabello largo. Era Sí, más bien un arameo. un arameo, un rubio, un morochón allí, un señor, Sí. bueno, lo que uno tiene por un árabe, ese era. Entonces, estos que estaban afuera, fueron los que más volvieron después de la Segunda Guerra Mundial. Porque, bueno, en realidad hay que recordar que cuando los rusos abrieron los campos de concentración, la mayoría de la población judía que estaba allí en los campos, que había sobrevivido, no tenían dónde ir, porque en realidad ninguna sociedad los quería. Esa es la realidad. Y tuvieron que poner eso que se terminó haciendo en Palestina,
porque este señor Herzl, como te digo, Theodor Herzl, buscó hasta en Argentina establecer ese hogar de judíos, en Alaska, en Gabón, en Siberia, en los Estados Unidos, en Utah, en 2 o 3 lugares. Y todas las poblaciones locales decían, ni se les ocurra traer colectividades judías acá. O sea que el antisemitismo tiene antecedentes muy amplios. Y cuando salieron de los campos de concentración, los primeros que le dijeron no vengan acá fueron los norteamericanos. Ni se les ocurra venir a Estados Unidos. Fueron alguna parte de la élite, obviamente, lo que había sido la escuela de Frankfurt, ya había ido Freud, Hannah Arendt, en fin, todos los que ya saben, Walter Venía Benjamin. para comprarse un departamento en New York e invertir en la bolsa. Bueno, no, eso fue después, pero digamos, eran la élite. Pero los pobres judíos, no tenían dónde ir porque nadie los quería, porque es una colectividad complicada. Ahora se ve en internet, no sé si fue en Guatemala o en Honduras, hace 3 o 4 años, en un pueblo perdido de Honduras, Guatemala, no sé qué, allí en Centroamérica, la población local expulsa a un grupo de judíos ortodoxos, esos que andan con el rulito, el sombrero negro, los expulsa del pueblo y se escuchan los debates en la comunidad, allí en el municipio, donde la gente dice, no, estamos cansados que nos insulten, increpen a nuestras mujeres porque no usan, creen que son los mejores, dicen que ellos van a reinar, y los terminan expulsando, que fue en realidad lo que ocurrió a lo largo de la historia. Pero eso es otra parte, eso es otra parte. Ok. Pero quiero volver a Palestina. Lo que pasó entonces es que esta gente creó esos kibbutz que digo, eran muy atractivos, porque ya te digo, vivían en comunidad, compartían todo, hablaban, eran casi socialistas. Es más, creo que hasta el Che Guevara los menciona en algún momento como un modelo de sociedad a seguir. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó fue que empezaron a llegar de manera más acelerada más gente de Europa Central y sobre todo después del fin de la Unión Soviética, en los años 90. Empezaron a llegar los rusos judíos, el famoso Lieberman, ¿te acuerdas de aquel que fue ministro de Relaciones Exteriores? Que esos, o una vez más, no tenían ni una gota de sangre semita, eran todos házaros, eran extremistas, son hiperracistas, hiperanticomunistas, antirrusos, anti todo. En realidad son un pueblo que no quieren a nadie, son un colectivo que no quieren a nadie, salvo ellos. Me contaba un cura hace poco tiempo atrás que visitando Jerusalén, él con un grupo de religiosos cristianos, los escupen por la calle, los insultan, no te digo lo que le hacen a los palestinos, ¿no? Bueno, le destruyen sus casas, sus hospitales, sus plantíos, sus riegos. Yo voy a hacer seguramente en la tarde de hoy un programa por mi canal de YouTube donde voy a presentar imágenes y filmaciones y demás de cosas que están en internet, ¿no? Yo no voy a inventar nada. Donde ellos les destruyen toda la infraestructura de su vida, les destruyen sus huertos, sobre todo lo que es olivos, que es la única riqueza que tienen, los hacen vivir detrás de paredones, de alambres de tejidos, como tú Las decías, murallas. las murallas en la Franja de Gaza o en Cisjordania, en guetos. En la Franja de Gaza viven 2 millones de personas, les cortan el agua, no les dejan llegar las medicinas. En realidad, lo que ellos dicen, los ministros israelíes dicen, es que los quieren exterminar. Quieren que se vayan definitivamente, les hacen la vida imposible. Hay más o menos, voy a usar un eufemismo, hay 2 decesos por día de palestinos a manos del Diarios. ejército israelí. ¿Cómo? Árabes. Diarios. Sí, no, de palestinos, ¿no? Provocadas por el ejército israelí. O sea, provocan que dos personas por día en Dos promedio, palestinos por día, fallezcan por sí, día, involuntariamente, ¿no? Fallecen involuntariamente. involuntariamente, a manos de estos señores. Y entonces, venimos al día de hoy. Esta gente está harta y además, mira tú qué casualidad. Y Las Naciones desesperada. Unidas, y desesperada porque no tiene comida, no tiene agua, no tiene, bueno, toda la gente que ¿En va qué allí, condición se vive en la Franja de Gaza? horribles, horribles, horribles. Es un campo de concentración espantoso, donde los relatos de las personas, que además hoy todo se sabe, hoy está todo filmado, todo el mundo.
viven en condiciones espantosas, y además Ellos hostigados. quisieran salir a la mar para pescar, para alimentarse, Tampoco, podrían. tampoco. Les contaminan el agua, les atacan a sus pescadores, justamente, cuando salen al mar, les atacan Ahora, a sus Egipto también pescadores. tiene una responsabilidad ahí, ¿no? Porque les ha cerrado el paso a Egipto, digo, o sea, Sí, sí. digo, étnicamente son literalmente lo mismo. Y sí, y sí. Acá lo que ha pasado, Jota, es que por la misma razón que tú y yo en estos momentos tenemos que tener cuidado con lo que decimos, es que también el resto de los estados árabes, yo he estado varias veces, no muchas veces, yo en Israel no estuve nunca, pero he estado en los países circundantes y te puedo asegurar que el 99,9% de la población árabe, 90, está con los palestinos, firmemente, y tiene un sentimiento profundo anti el Estado, este pequeño Estado. 99,9%. También en América Latina, creo yo, no sé si 99, pero alto, en África lo mismo. O sea, es un país que no, y un país y un gobierno que no recauda ninguna simpatía, salvo la de los Estados Unidos y de todos los lacayos esos europeos que porque Estados Unidos se lo dice, le rinden pleitesías. Pero en Europa la gente no simpatiza con ellos, ¿eh? Simpatiza con la causa palestina. En España, en Francia, en Italia, la gente simpatiza con la causa palestina. Entonces, lo que está ocurriendo es que esta gente se está fanatizando cada vez más. Estos israelíes, con este señor Netanyahu como primer ministro, que es un hombre de extrema derecha, racista, xenófobo, es un hombre que realmente sorprende por las locuras que dice, que hace, pero que bueno, ellos tienen, no es menor, el apoyo de esa minoría poderosa de Nueva York, dueñas de los medios de comunicación, dueñas de los bancos, que es esa pequeña minoría, que yo me animaría a decir que no siempre los apoya al Estado, al pequeño Estado, porque no coincide con las barbaridades que hacen. Pero que bueno, por solidaridad y como ellos son tan agresivos, si tú no estás conmigo eres antisemita, ¿no es cierto? Si Ujú. tú no dices que yo soy bueno, lindo y está bien en todo lo que hago, tú eres un antisemita, porque mira lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de lo cual también todo eso habría que hablar como historiador. Es el único tema que yo, siendo historiador matriculado, es el único tema que yo no puedo investigar. Yo puedo investigar cualquier cosa, puedo ir a los archivos de cualquier país del mundo e investigar. Ese tema no lo puedo investigar. Está prohibido por ley lo que pasó entre 1939 y 1945. Las cifras que se hablan ahí, las cosas que pasaron, yo no puedo investigar. Hay antecedentes, se puede investigar, pero no está prohibido por ley. De eso no se puede hablar. Entonces, lo que digo es, esta gente se ha fanatizado tanto y el resto de los países, sobre todo los países árabes, se han tenido que inclinar a la exigencia de Estados Unidos. Ahora, ¿qué ha pasado, Jota? Lo que hemos mencionado tú y yo. Algo desde el fin de la pandemia, desde la guerra de Ucrania y demás, el mundo ha empezado a acelerarse, a cambiar. Entonces, imagínate, Arabia Saudita e Irán se abrazan, recuperan no la confianza, pero recuperan la amistad. Arabia Saudita acaba de enviar justamente a visitar a la autoridad palestina, a su ministro de Relaciones Exteriores, Arabia Saudita, a decirles la causa del pueblo palestino es importante para nosotros. Ellos lo que quieren es negociar con Israel. Entonces, yo interpreto, y esto habrá que verlo, que esto responde a, ojo, nada de acercarse a Israel, a Arabia Saudita, nada de normalizar relaciones. Acá hay una causa que sigue vigente, que sigue pendiente, nos siguen aplastando, reivindicamos. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo la sensación que hay como un volver a poner en primera plana esto. Lamentablemente, como tú Sobre esto decías, que dices, me ha llamado la atención algo que hace unas horas se ha visto que en el Parlamento iraní, gobernado básicamente con presencia chiita, literal, se ha aclamado el proceso que se está viviendo en estas horas, pero como si fuera eh, un hecho nacional propio, ¿no?
Sí, Ahora, del otro lado están los sunitas saudíes, con quienes tienen tremendos problemas y recién se han dado la mano, están en un proceso de reconocerse otra vez, pero unos son chiitas y otros son sunitas. A ambos les une su compromiso con el pueblo palestino. O sea, podría diferenciarle muchos, en muchas cosas y en muchos intereses, incluso porque comparten ahí una franja de mar que termina en el, o por la que pasa por el estrecho de Hormuz. Pero estas dos naciones, que son además ahora parte del BRICS, que es un tema complicado, todas las guerras tienen que ver con rutas comerciales o sí. con acceso a recursos naturales. Nada de ninguna guerra no se ha hecho por rutas comerciales o por acceso a recursos o a mercados. Estas dos grandes potencias del mundo árabe se ven entre sus diferencias, pero tienen un tema común: Palestina. Lo dirán, no sé si no llama la atención por esa afiliación, pero estructura, como tú dices otra vez, el volver a poner sobre la mesa algo que cínicamente los humanos no hemos querido ver en las dos últimas décadas, creo. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, totalmente, Jota, totalmente, es exacto tu diagnóstico. Em, con un detalle, en el caso de Irán, es el pueblo iraní con su gobierno iraní que apoyan la causa palestina. En el caso de Arabia Saudita, la monarquía, la monarquía con Mohammed Ben Salam y demás, ellos están en otro nivel. Ellos lo que quieren es salvar su corona y su dinero. Hacen negocios con quien haya que hacerlos. Ellos son grandes traidores. Lo que sí que el pueblo árabe de Arabia Saudita, en 99,9%. Es más, por eso es que Arabia Saudita envía a su ministro a saludar a la autoridad palestina. No porque crea mucho, pero porque su problema interno, su pueblo, les dice, con Israel nada, con Israel nada, nadie quiere hacer negocios con Israel. Esa es la verdad. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, las élites árabes, egipcias, de Arabia Saudita, de la propia, en algún momento, Jordania, hacían negocios arriba, pero los pueblos abajo, conozco no muy bien, pero bastante bien, los pueblos son, es más, mira qué detalle, yo me llamo Ariel. Ariel es un nombre judío, es un nombre bíblico. Yo me llamo Ariel por razones que tienen otro orden, nada que ver con el pueblo judío. Pero las veces que yo he ido a esa región, he tenido que explicar, además tengo una fisionomía más o menos parecida a los muchachos de Sion. Mi esposa se reía porque siempre tenía que explicar que yo no era judío, porque apenas ven y dicen, Ariel, hasta el mesero no te quiere servir si vas a cualquier ciudad o a cualquier país de la región, porque es una animaversión tan fuerte, un rechazo tan fuerte. Entonces las élites árabes, Egipto, de Arabia Saudita, de Jordania, tienen que ir hacer como que están preocupados por la causa palestina. En realidad no lo están en absoluto. Entonces, aquí lo que puede ocurrir, Jota, para no aburrir demasiado a nuestros amigos, es No, que, no, está bien. es que esto es de envergadura lo que está pasando. Se habla de cientos de fallecidos de un lado como del otro, toma de rehenes. Había visto algo parecido desde el 48 a la fecha. Sí, 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 bueno, las guerras obviamente de Yom Kippur, 67 y demás, pero sobre todo lo que fue la guerra del Líbano, en el sur del Líbano, porque acá también hay que demistificar otra cosa. Todo el mundo dice el ejército israelí, 3 veces se ha desmoronado el ejército israelí. Y si no fuera por la ayuda tecnológica y de infraestructura y demás de los Estados Unidos, no tendría con qué responder a una avanzada árabe. En el 2014 hubo una situación muy extrema, hubieron las intifadas, la primera y El Yom segunda. Kippur nos las vendieron como David contra Goliat. Muchos Exactamente, países árabes contra un pequeñito. exactamente. Y eso tuvo un gran impacto, sobre todo en los Estados Unidos, en los evangelistas, esos fanáticos religiosos de los Estados Unidos, que dijeron, esa es la demostración de que
Israel es el destino manifiesto y va a ser el líder de la humanidad. Por eso es que el principal apoyo que tiene Israel en los Estados Unidos no es tanto de la colectividad judía de Estados Unidos, que lo tiene, pero no es tanto. El principal apoyo que tiene en Estados Unidos son los evangelistas Ujú. sionistas, que son 40, 50 millones allí en los Estados Unidos, que todos los domingos van al templo y dejan su dinero y hacen lobby y ejercen presión sobre los parlamentarios, son los Ujú. evangelistas, no tanto la colectividad judía que vive en los Estados Unidos, que además rechaza ese fanatismo, lo que está pasando, lo que hacen con los palestinos, lo rechaza por sentimiento humanitario natural y porque además dicen eso no es lo que nosotros creemos que hay que hacer. El tema es que esto se vaya de las manos, que entre definitivamente, ahora a nivel de Gaza, que entre Cisjordania, allí hay organizaciones mucho más pesadas, y en el Líbano está Hezbollah, que está ¿Qué es mucho más armado. Hamas? Jamás bueno, en realidad lo que pasó aquí es que cuando uno habla de los palestinos se acuerda de Yasser Arafat, Arafat, ¿no? el tipo del pañuelito y de la Exacto, cufilla blanco-negra. la barbilla, el pequeñito, bajito, que firmó los tratados que empezó con el Acuerdo de Oslo, que había empezado con los acuerdos de paz, de Camp David, y que además antes había hecho Septiembre Negro, en fin, que empezó siendo un guerrillero extremista a convertirse en un gran negociador. Bueno, eso se convirtió en la administración, lo que se llama la administración palestina, Em, que como todo grupo, no digo como todo, pero que terminó siendo muy corrupto, que no responde a la realidad del pueblo palestino. Y los palestinos no lo reconocen o lo reconocen muy parcialmente. Son burócratas que están hace 60 años allí y que Ujú. como todos burócratas termina vendiéndose por sus negocios y sus intereses, tratan de ver si sus hijos pueden ir a estudiar a Londres, para darte una idea, y no son realmente representativos del pueblo palestino. Y allí empezaron a surgir otras organizaciones, otros partidos políticos, y Hamás es uno de ellos dentro de Gaza, que gana las elecciones. Cuando hay elecciones, con algún Eso es tipo de... importante. No es que agarran un fusil y se trepan a un cuartel y dicen, seremos nosotros los que vamos a gobernar. Hubo un proceso. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que no se los reconoce, lo mismo que Hezbollah en el Líbano. Son partidos políticos, pero claro, a la mayoría de nuestros amigos que estén mirándonos hoy, los ha machacado la prensa diciendo son yihadistas, y si son yihadistas son extremistas, y son terroristas, y son amigos de Bin Laden, y ya la asociación se hizo y el cerebro se bloquea. Dice, bueno, son todos iguales, todos son árabes, son medio negritos, ¿sabes? Aparece todo el combo, ¿no? Son medio oscuritos, pobres, mal vestidos, por ahí le falta un diente y encima son yihadistas y quieren aplicar la ley islámica. Entonces, para el ciudadano medio de Occidente dice, estos son horribles y quiero a Israel. Bueno, en realidad no es eso. Hezbollah es un partido político que ha ganado elecciones, pero como los están sometiendo militarmente todos los días, ya dije, a promedio de 2 fallecidos por día, les Entre aplican el 2 pueblo palestino. dentro del pueblo palestino, y además todas las aberraciones y abusos que se te puedan ocurrir. Los abusos más, les quitan sus casas, entran a sus casas, están la filmación, hay que buscar en YouTube, no hay que buscar en nada raro, están en YouTube. Colonos, los famosos colonos, estos que vinieron, ya digo, de la ex Unión Soviética, que son extremistas en los últimos 30 años, que son los que ¿Qué dominan son la los política. colonos en el contexto de la ocupación de tierras? ¿Están ocupando tierras propias? Ilegales. ¿Colonizan qué? No, invaden con el apoyo. Es como tú tienes una finca a las afueras de cualquiera de Hebrón, por ejemplo, en el Ujú. territorio ocupado, y viene una familia, bueno, no una, vienen 20 familias, son extremistas, con el ejército israelí que los apoya, y llegan a las casas donde están habitadas por palestinos desde hace 3000 años y le dicen, esta casa es mía ahora, pero está en internet, búsquenlo amigos, está en YouTube, búsquenlo. Le dice, esta casa es mía y tú y tu familia se tienen que ir. No, pero yo vivo acá, es mía esta casa, tengo hasta el papel que dice, no, no, pero a partir de ahora es mía.
hicieron discusiones, el ejército israelí los expulsa a los habitantes, y no estoy haciendo un panfleto, estoy ¿Qué ha diciendo hecho lo las Naciones que... Unidas sobre esto? Mira para otro lado, mira para otro lado, Ujú. porque nadie se atreve a criticar al Pero, Estado de pero, Israel. pero han habido resoluciones, ¿no? Todos los años, de los 192 países que ocupan las Naciones Unidas, todos los años 185, no más, 188, o sea, todos, salvo Israel, salvo los Estados Unidos, Corea del Sur, Ucrania y demás, todos votan a favor del establecimiento de un Estado palestino y frenar las aberraciones que le Casi hacen igual los que el palestinos. trato que se le da a Cuba. Exactamente, sí, 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 claro, claro. Hermano, estoy contigo, tienes la razón, pero no puedo hacer nada. Exactamente, está muy bien, van ahí a las Naciones Unidas, por eso es que las Naciones Unidas, ya lo hemos hablado tú y yo, Jota, los organismos internacionales al final son lugares donde se dicen cosas todas muy bonitas, los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos, etcétera, pero a la hora de la verdad, Estados Unidos dice esto sí y esto no, y se hace lo que ellos Ujú. quieren, así, es así, por eso es que nadie En los cree en... videos que han circulado el día de hoy se han visto a colonos saliendo en masa de los lugares donde vivían para refugiarse en posiciones protegidas por el ejército israelí. Es decir, estamos hablando de territorios, para ver si te entendemos bien, que originalmente los palestinos consideran que son suyos, que fueron sacados con las características, expulsados de los mismos, con las características que tú dices, un tipo está viviendo en su casa, viene mucha gente, armados hasta los dientes, dice, señor, se me va, y ellos consideran que esos son sus territorios. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que esta expresión violenta de parte de las milicias de Hamas están en contra de los que están ocupando territorios colonizados. ¿Sería correcta esa afirmación? Exactamente, exactamente. Es como que a ti y a mí, unos señores que vengan de Groenlandia a Perú y digan, bueno, señor, mire, yo soy heredero de los incas. Acá Imagínate. tengo un texto sagrado Sí, que, un que texto lo dice acabo de escribir. que yo soy, además ninguno habla arameo, todos hablan, no hablan, ahora hablan hebreo, pero el hebreo, recordemos, es un idioma inventado que no hablaban los judíos hablaban yiddish, el hebreo es un idioma que se inventó hace más o menos, un poco más, menos de 100 años, para justamente, para darle unidad a ese pueblo, a esos pueblos, a esa gente que venía de diferentes lugares, porque estos alemanes que venían, o ucranianos, estos cázaros, no tenían Ujú. nada que ver con los judíos que se habían ido al norte de África, con los sefaradíes, que no tienen ningún vínculo de ningún tipo. Entonces estos señores, es como si tú y yo viviéramos en Perú y vengan unos disfrazados de vikingos y digan, no, querido J, usted se tiene que ir de su casa porque los descendientes de los incas somos nosotros. ¿Y cómo? Sí, porque una vez un texto sagrado nosotros lo reconocimos y entonces, por absurdo que parezca, es así. Por absurdo y arbitrario y demente, es así. Es así. Entonces, esta gente dice que es de ellos, pero mire, yo veo todos los días, todos los días veo, hay momentos que ya no los puedo ver más, videos, expresiones, de personas que están allí o de los mismos palestinos, donde les pisotean sus cementerios, cantan sobre las lápidas de sus Los cementerios niños son tratados como adultos frente a eso, tribunales y son militares. llevados presos. Hay como 2000 niños presos en O sea, condiciones estamos como hablando de adultos, chicos de 7, 8, 9, 10 años. ¿sí? 12 años, ¿sí? Cuyo delito es tirarle piedra a un carro blindado, por ejemplo, que está arrasando su casa. Entonces, pero esto les pasa a los palestinos, que son árabes, pero les pasa a los cristianos. A los cristianos, lo que tú mencionabas recién, allí no solamente hay árabes y musulmanes, que son la Ujú. mayoría, pero también a los cristianos. Y sin embargo, el Papa Francisco dice, no, hay que hablar. Por eso el Papa Francisco es tan criticable. Porque con esto de que somos todos Ujú. amigos, al final el otro te avanza, ¿no?
te avanza, te mueve, como se dice en el campo argentino, te mueve la cerca todos los días, 1 metro, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Cuando tú te levantas dices, pero ¿cómo? Si la cerca estaba allí y ahora está acá. ¿Qué pasó? Y yo la corrí. Bueno, y al día siguiente te la corren todos los días. Esto está generando, digamos, vamos a decir las cosas como son. Allí esto es un caldero que en cualquier momento puede explotar para cualquier lado, porque además hay un fenómeno demográfico, Jota. Ujú, Allí viven más o menos 7, 8 millones de judíos. En el mundo son 15 millones. 15 millones. Es lo que hay en el mundo de judíos. Y rodeados están por decenas de millones de árabes que no simpatizan en absoluto con ellos y que además crecen demográficamente mucho más. En el caso de Israel, gente que, o sea, más progresista, más humanista, se está yendo de Israel, porque dice, yo no puedo vivir en estas condiciones. Quien haya ido a Israel, y yo nunca fui, pero cuentan que tú subes a un bus o vas a un restaurante y las personas que están al lado tuya están con un fusil, son militares con un fusil, armados. ¿Quién puede vivir en esas condiciones? Sabiendo que en cualquier momento alguien te pone una bomba o comete algún acto, ujú. llamémosle, que hay bastante a menudo. No es un lugar vivible, no se puede vivir así, tienes que estar muy fanatizado. Entonces, la gente más abierta de cabeza, yo conozco un matrimonio que se volvió a Francia, dijo, no, 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 así no se puede. No puedo criar a mis hijos en un estado de tensión y además odiando a otras personas, porque además el clima te lleva a que te enloquecen tanto los medios de comunicación allí que el odio entre las comunidades es feroz, ¿no? La Entonces, en pregunta esta es, en algún condición, momento, en este contexto, ¿se ha visto en algún momento algo parecido a esto? Me refiero a la respuesta del pueblo palestino, porque hubieron dos intifadas, entiendo, ¿ah? Pero sí. no sé si podrían calificar a la potencia de fuego con la que hemos visto en estas primeras horas. Creo que no es, que esta es la de mayor envergadura. Por lo menos es así como se lo está presentando. Después tú sabes, ya se lo hemos hablado Ok. alguna vez, las cosas a veces por ahí se agrandan, ¿no? Hablan de 250 fallecidos, digámoslo de esta manera, del lado israelí. Lo mismo, estoy aquí leyendo más noticias, también del otro lado. ¿Qué prevés que puede pasar? Eh, Difícil saberlo, pero em, una cosa es lo que uno quisiera y otro es lo que pueda pasar. Lo cierto es que la élite árabe, pienso en Egipto, que es el país más grande de la región, en el caso de Arabia Saudita, van a entregar la causa palestina, la entregan, no la van a defender. No es el caso de Irán, obviamente, que es el que tú mencionabas, no es el caso de Siria, pero claro, Siria tiene la mitad de su territorio ocupado por. Qatar. Voy a prender la luz, hermano querido. Tú, Dale, dale, dale. dale. Prende, prende. Olvidé prender las lámparas, así que ando medio. No, no, pero se ve muy bien. Ahí Sí, saca un poco el foco, pero ahí tengo una está. cámara que se enfoca, luego voy a tener que corregir eso. Bueno, Qatar, Qatar, bueno, ellos son propietarios de la agencia de noticias Al Jazeera, ¿es correcto? exactamente, exactamente. Son Que los que son han una voz armado a los. discordante del establishment, digamos. Sí, es curioso, por eso es difícil, si esto uno no lo trata con cuidado, porque Qatar es el financiador del yihadismo. O sea, por un lado tiene Al Jazeera como una, una red de comunicación, en fin, una agencia de noticias interesante, que es interesante, pero por otro lado es el principal financiamiento del yihadismo, del Estado Islámico, de lo peor, junto con Arabia Saudita, que además dos por tres se pelean con Arabia Saudita. El entramado de intereses de esas élites, porque siempre uno dice los árabes y a Claro. veces es necesario repetir, cuando uno habla de los árabes o de quién habla, habla de la élite. Metemos en el saco a muchos. El pueblo árabe está 99,9% a favor de Palestina y de la causa palestina y demás. Y en Europa te diría la mayoría también, en América Lo que Latina está también. pasando ahora en Palestina y con Israel es un síntoma más de que la estabilidad del mundo unipolar
ha entrado en un colapso y que estamos en algo que no va a retroceder? Eso parecería. Además, tú y yo lo deseamos, que esto se mueva, ¿no? Que el árbol se mueva y que empiecen a pasar cosas. Hasta ahora, desde los años 90, vivimos con que nos han puesto una lápida encima y el mundo es así, y la versión es una y las cosas pasan. Y ahora empiezan a aparecer focos de cambios, ¿no? Puntos de cambio. Hay que reconocer, tú eres más optimista que yo, eso ya lo sabemos. Yo no es que sea pesimista, pero sé que hay poderes muy poderosos y en el Medio Oriente muy poderosos que juegan en contra, que juegan a mantener el status quo. Lo que sí es cierto es que, para no olvidarnos, el presidente Biden ya ha salido a decir: nuestro apoyo a Israel es total, absoluto y duro como una roca. También hay que recordar, está la foto en internet, todo lo que digo está en internet o está en algún Ujú. lugar donde se puede buscar. En este caso es en internet, donde hay una foto de quien fuera el presidente del Estado de Israel, porque Netanyahu es el primer ministro, pero hay un presidente, es al estilo alemán. El presidente que dejaba su cargo hace un año más o menos, no recuerdo su apellido, un señor que no aparece mucho, pero era el presidente de Israel. Hizo una recorrida por el mundo, por Europa, Estados Unidos, despidiéndose de sus contactos. Y hay una foto en la que este señor presidente de Israel, ingresa al despacho oval de la Casa Blanca y Biden se arrodilla para darle un beso en la mano. Como si alguien que se arrodilla, ¿eh? Presidente de los Estados Unidos en funciones, esto fue el año pasado, se arrodilla para darle un beso en la mano. Lo que es cierto es que el lobby judío de los Estados Unidos, junto con los evangelistas, presionan mucho a toda la clase política. El Estado profundo de los Estados Unidos, los neoconservadores, cuando le preguntaron no recuerdo qué presidente fue, este, creo que fue Bush padre, le preguntaron qué son los neoconservadores, que ya estaban en ese momento, y el papá dijo, Bush padre dijo, es Israel. Los neoconservadores, Victoria Nuland, Robert Kagan, todos los que, Sullivan, todo ese estado profundo, ese que hagamos la guerra aquí, mandemos bombas allá, hagamos lo que hay que hacer, Ujú. son todos, Tony Blinken, el secretario de Estado, todos tienen doble nacionalidad, Estados Unidos y israelí. Kushner, el yerno de Trump, Donald Trump. el esposo de la bella y encantadora Ivanka Trump, es miembro del extremismo más radical de los judíos, que es otra rama, porque tampoco dentro de la élite judía son todos iguales, hay contradicciones, hay disputas, pero ellos son, Kushner y su esposa son fanáticos, a tal punto que los días sábados no mueven nada que use energía. No andan en coche, no suben en ascensor, no usan el teléfono, no ven televisión. Bueno, la gente dirá, pero qué raro. Bueno, pero esa es la élite del mundo, esos son los que manejan el mundo, con esas concepciones y con ese fanatismo. Ahora, estos escenarios van poniendo cada vez más en transparencia las posibilidades y las debilidades de lo que entendimos un momento por el mundo unipolar. ¿Será que la Casa Blanca ha encontrado, tristemente en estas circunstancias, la excusa perfecta para decirle a Zelensky, hermano querido, tengo otras prioridades? Sí, sí, claro. Zelensky ya lo hemos hablado, es un personaje incómodo ya, porque fue tan lejos él en su extremismo, que siempre las personas sobre todo que yo hablo bastante del tema de allí de Israel, muchas veces me dicen, pero ¿cómo puede ser amigo de los que les gusta levantar el brazo así si él es judío? Ujú. Es difícil de entender, ¿verdad? Pero bueno, es un extremista, se ha convertido en un talibán este hombre, Zelensky, con todas las cosas que ha dicho, y la Casa Blanca, sí, de allí en Washington están buscando un reemplazo, que no es fácil, porque son todos corruptos en Ucrania, están todos comprometidos hasta aquí, es un Estado fallido.
Y mira qué parecido hay. Justamente, el Estado de Israel, como el de Ucrania, si no fuera por los Estados Unidos, no podría existir. No podría existir. Ahora ya Israel tomó volumen propio, pero el único sustento que tuvo Israel fue desde los años 60, desde Lyndon Johnson, después del asesinato del presidente Kennedy. Lyndon Johnson fue el principal aliado del Estado de Israel, fue el que hizo la vista gorda con el tema de la creación de ese gran elemento que explota, Ujú. que es muy Y el cual peligroso, niegan que tener. al cual niegan allí en la base esa que no quiero nombrar, porque tampoco hay que nombrarla, pero que lo tienen. Pasó a ser los Estados Unidos el gran proveedor de dineros, y como digo, los evangelistas, ¿no? A partir de los años 67, 68. Pero si no hubiera sido por eso, no hubiera sido, nunca habrían podido progresar al punto que han progresado, que tampoco es tanto, hay mucho mito. Yo creo que una de las partes más interesantes que tenemos personas como tú y como yo y como muchos otros compañeros es derribar mitos. Mitos de... El otro día hablaba con un amigo, lo hicimos a través de una conferencia, de una charla que la subiré ya al canal, con un ex agente de la CIA, un analista de la CIA. Y la pregunta era, ¿es tan invencible el ejército de los Estados Unidos? ¿Es tan imposible? Porque como lo presentan las películas, Rambo, ¿no? Schwarzenegger. Y él desde adentro me dice, sí, pero tiene sus debilidades. Bueno, con esto pasa lo mismo con Israel. Hay un mito del superpoderoso ejército, pero en el De la cúpula de 2014 hierro imbatible. bueno, mira tú qué casualidad. En el 2021, hace 2 años, esa famosa cúpula de hierro no sirvió para nada. Sí, sirvió, pero se quedaron sin elementos y tuvieron que pedir la paz, que en ese caso vino desde el lado ¿cómo es? De Cisjordania. Recibieron tantos objetos de esos que caen que tuvieron que pedir la paz. Y en el Líbano hace 10, 12 años atrás también quisieron invadir, tuvieron que irse corriendo, porque los muchachos de Hezbollah Ujú. se la dieron duro. Entonces hay mucho mito, hay mucho mito. En todo caso, esa imagen del presidente de los Estados Unidos arrodillado en el piso, besándole la mano al señor que está parado, y le da la mano así, ¿sabes? Es una imagen brava, ¿eh? Brava, brava. Ok. Jota, querido. Ariel, hermano, vamos a estar pendientes de todo esto que esté pasando. Es muy triste que la humanidad haya tenido que llegar, que hayamos tenido que llegar a esto y que sigamos permitiéndolo. Eh, Creo que la paz es hija de la justicia y mientras que haya gente desesperada que desde niños solo vieron el terror de la paliza, la cotidianidad de la masacre, la brutalidad de la indiferencia de los medios, la salida de este tipo sea algo que iba a pasar. O sea, no sé por qué nos golpeamos los pechos, ¿no? Decimos, no, ¿cómo es posible? Miren estos malvados. Sí, pero tú con tus titulares, allá desde el poder, contribuiste a esto. Ariel, muchas gracias por habernos acompañado y por, además, tus amplios conocimientos sobre el tema que nos permiten entender qué está pasando y, bueno, esperar que esto tenga alguna salida que nos permita reconciliarnos como seres humanos. Ariel, muchas gracias. Un abrazo y lean la Biblia, pero lean completa, leanla completa. Un Mi abrazo, nombre es amigo. Juan José, mi nombre es Juan José el Castillo del J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con la expresión del quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.